Bien, en este otro apartado vamos a ver lo que es el texto. Como ustedes pueden observar aquí en el plano, ¿sí? Tenemos el plano de esta casa, la planta baja, planta alta. Ustedes observan que aquí hay texto, observan, nos acercamos y aquí pues tenemos el texto. Podemos observar que también tiene aquí un punto de donde lo podemos nosotros tomar, ¿sí? Y nosotros lo podemos alinear, acomodar, acercar según sea el caso, ¿sí? Aquí lo tenemos y lo podemos dejar ahí donde nosotros queramos. Esa es una de las características del texto. Otras necesidades que se dan es especificar en este caso el significado de cada símbolo, ¿sí? Ojo con esto, para el trabajo que van a desarrollar hay que hacer un cuadro así y poner ahí la simbología, y pues debe de coincidir con los blogs o el nombre del blog, para que siempre es recomendable utilizar nombres que técnicamente se entienda y sea de manera lógica la interpretación. Entre otras cosas, pues bueno, cuando ustedes tienen ya un texto elaborado, dan clic sobre él, ¿sí? Ustedes dan clic ahí en el texto y lo pueden editar, ¿sí? La otra es dar clic a que aparezca el cursor y ustedes sobre él ya sea que borren o escriban, ¿sí? Entonces eso es lo que pueden hacer cuando ya está el texto. Con un escape, pues salir de ahí. Lo otro es que cuando ustedes van a escribir hay dos opciones. Es la primera aquí en menú Home, Annotation, texto, pero tiene un submenú, tiene dos opciones: Single Line, o sea, una línea sencilla, y multilínea de texto, ¿sí? Vamos a ver la primera, que es la primera opción. Bueno, no es la primera opción en sí, pero lo que es single. Single, si nos comunicamos allí o leemos en la línea de comandos, dice que especifique primero dónde va a ir el texto. Como siempre, puede ser en cualquier parte del espacio con un clic y ahí especificamos dónde va a ser el texto. Si ya tienes un cuadro o un rectángulo, por así llamarlo, donde vas a escribir, o una serie de renglones que tú ya hayas especificado o conozcas el tamaño, pues será más fácil hacer lo que se está requiriendo. Entonces dice, especifica el tamaño del texto. Tú ya debes de tener una idea de cuánto puede medir el texto según o de acuerdo al tamaño de tu pieza. Eso es importante, que tengas idea de lo que estás dibujando. Repito, no es lo mismo dibujar, por ejemplo, un celular y ponerle medidas a su alrededor de largo, ancho y grueso, que dibujar un terreno, ¿sí? Un terreno es una superficie más grande, aunque se parece a la forma del celular, por así decirlo, pero el tamaño de texto pues lo tienes que incrementar, obviamente, en el caso del terreno. Bueno, entrando a detalle, estamos con single text y vamos a especificar el tamaño de texto. En este caso yo le tengo .15. Si ese es el valor que voy a dejar, ahí lo dejamos con un enter, o lo podemos dar otra medida. Ya tiene la medida del tamaño de texto. Siguiente pregunta: ¿qué ángulo? Que especifiques el ángulo de rotación del texto. O sea, si tú lo quieres hacer inclinado, ya sabes, hay que poner los ángulos o el ángulo inclinado que necesites. En este caso vamos a hacerlo de la forma tradicional, a 0 grados, que está por default. Le damos enter, ¿sí? Y te esperas a que aparezca el cursor, y en ese momento puedes tú escribir, en este caso, ahí tienes el primer texto. Si tú le das enter, te vas a permitir volver a escribir
Ajá. Te deja escribir, pero tú puedes seguir con dando enter y escribir es, eh, lo, lo, lo que es el texto que necesitas, ¿sí? Y con dar clic fuera de él, ¿sí? Si tú no das por terminado, aunque tú des un clic en otra parte, observen que te sigue esperando que escribas. Observen en la línea de comandos, en la parte baja, sigue esperando que tú escribas. Hasta que tú le des un escape, un space o un enter para que lo dé por terminado. Ahora quiero que observen qué sucedió con estos textos. Si yo selecciono aquí este primer texto, ¿se fijan? Selecciona uno. Aunque fueron escritos en el mismo momento, lo considera por separado. Observen, ahí está el otro. Ahí está el otro. Los toma por separado. Dicho de otra manera, se le llama single text porque prácticamente lo toma renglón por renglón. Y cuando tú le das un enter, empieza a escribir otro renglón. Así es la única diferencia. Y pues desde el inicio tú le tienes que dar el tamaño, la inclinación o ángulo o rotación que quieres del texto. Si tú quieres moverlos, los tomas de estos puntos de referencia, ¿sí? Y lo puedes desplazar, que tú digas, pues yo lo quería aquí, ¿sí? Lo acomodas, lo centras y lo sueltas, ¿sí? Y así, con un escape dejas de seleccionarlo, lo puedes volver a seleccionar, ¿sí? Ahí está seleccionado. Veamos qué pasa. En este caso estamos en la capa 0, pero si nosotros le cambiamos el color, observen, ¿sí? En cómo sucedió esto. Esto tiene que ver con que si está uno, ¿se fijan? Si está uno en la capa que corresponde. Recuerden que si nosotros vemos las propiedades de ese texto, observen que en las propiedades dice que el blanco es por un block, ¿sí? Está especificado por block. Entonces, para hacer eso tendríamos que quizás hacer algún modo de que pertenezca a alguna de las capas para poder cambiar sus propiedades. Bien, lo otro que vamos a hacer es vamos a nosotros, se fijan, cuando ya lo exploté me permitió cambiar el color. Eso según ustedes lo requieran. Allí es que ustedes van a observar que pueden cambiar el color de la letra. Vamos a ver la otra opción. Voy a seleccionar esto y retirarlo. Y vamos a ver la otra opción que es multitext. Multitext. Vamos a esperar que cargue ahí la operación. El multitext aparece así, de esta manera, y te dice que especifiques el corner o el inicio del texto. Voy a ponerlo aquí arriba. Siguiente paso es que especifique la esquina opuesta. O sea, tienes que hacer, dicho de otra manera, un cuadro de texto, ¿sí? Le das con clic. Hagan de cuenta como en PowerPoint cuando pones un cuadro de texto, y ya se pone de la siguiente manera, con la diferencia que en single text no te aparece, como en este caso, todas las posibilidades que tienes de especificar hasta el color de texto, el tipo de letra. Aquí miren, aquí aparece el tipo de letra. Puedes seleccionar Arial Black, por ejemplo. Puedes poner el color que mejor llame la atención, que si es negrita, cursiva, el tamaño de texto. Si observan, por default aparece el que yo utilicé, el de .15,
pero también lo puedes cambiar por un tamaño más pequeño. Aquí tú vas a poder modificar que si lo quieres centrado, observen, lo puse centrado el texto, le pongo aquí el texto que yo voy a realizar, y de esa manera es la ventaja que ustedes tienen de que le pueden ir escribiendo. Escriben, le dan enter y sigue centrado, o sea, bajo el mismo formato, ¿sí? Y ustedes pueden seguir escribiendo como si fuera pueden cambiar dentro de él. Se fijan que puedo cambiar la orientación o el acomodo del texto. Entonces aquí ustedes pueden seguir escribiendo todo lo que requieran, instrucciones, ¿sí? Le dan enter y siguen escribiendo. Todo lo que se requiera, ahí lo van escribiendo. Entonces cuando ya terminan, ustedes le pueden dar cerrar al editor. ¿Y qué sucede? Observen lo siguiente. Bueno, aquí lo voy a mover con la manita, con el pan. Y ahora se fijan que cuando yo me acerco se selecciona todo. ¿Se fijan? En el otro caso era por separado. Al momento que lo selecciono, me aparece todo esto para empezar, para mover todo el cuadro de texto, ¿sí? Eso es lo que aquí nos permite ampliar el espacio del texto, ¿se fijan? Y ahí lo tienen. O sea que podemos ampliar el cuadro de texto y le podemos dar formato las veces que queramos. Si le damos clic, ¿sí? Si nosotros le damos clic o doble clic al texto sobre de él, podemos estar editando nuevamente el formato que se le da al texto. Lo que sí es importante, porque algo muy común que incluso ahorita acabo de hacer, se fijan que ya le cambié el color ahí en pantalla, cambié el color y no se cambió. Se va a cambiar si y solo si yo lo selecciono. Ahí me falta seleccionar. Si yo selecciono, se fijan, volvió al color rosa, que es el color original, y luego le pongo el color azul y observen, esa es una de las ventajas que tiene el multitexto a diferencia del single text. Entonces ustedes pueden aquí trabajar el tamaño del texto. Una de las recomendaciones, lógicamente ustedes lo deben de poder desarrollar. Si su renglón mide 10 centímetros, perdón, 1 centímetro, el texto pues tiene que medir 8 milímetros. ¿Por qué? Porque pues para que quede un espacio entre renglón y renglón y que no se empalme o no quede distorsionado a la hora de meterlo el texto en su trabajo, en su especificación o en alguna parte que ustedes lo requieran. Bien, pues esta es la forma. Aquí encuentran lo que es para trabajar y dar formato al texto, y pues espero que sea de utilidad para el trabajo que van a desarrollar. Aquí nomás se cierra y se queda como ustedes lo hayan especificado.